La técnica que vamos a desarrollar ahora se llama regla de la cadena y está basado en el teorema 352 que está en su libro de texto. Ese teorema en palabras significa derivada de la potencia multiplicada por derivada de la base por derivada del argumento. Esta última parte se aplica únicamente cuando tenemos funciones trigonométricas o funciones logarítmicas. De lo contrario, solo aplicaremos las dos primeras. Voy a explicarle con uno de los ejercicios del 1 al 151 esta regla de la cadena combinada con las otras reglas. Voy a trabajar en un ejercicio como es el número 2. El ejercicio número 2 de la sección 3.5. El ejercicio número 2 dice y igual 3 sobre x elevado a la 14. Vamos a confirmar su escritura. Perfecto. Lo primero que les recomiendo es reescribir este 3 sobre x para que no aplique el teorema del cociente, que puede hacerlo, pero sería un proceso más largo. Lo ideal aquí es escribir 3 y vamos a tener x a la menos 1 elevado a la 14. En este ejercicio en particular, usted tiene otra opción para poder desarrollar y encontrar su derivada. Usted puede separar acá 3 a la 14, colocarlo en su calculadora y recuerde que un exponente y la otra exponente se multiplica. Si usted desarrolla 3 elevado a la 14 en su calculadora, le va a dar 4.782.969 x elevado a la negativo 14. Con esta presentación, usted no necesita la regla de la cadena, realmente solo necesita la regla de la potencia. Multiplicar la potencia original por el coeficiente que hemos obtenido, o sea, por negativo 14, lo cual nos va a dar negativo 66.961.556 x. Al exponente original le reduce una unidad y ahí tendría usted ya su respuesta en la derivada. ¿Cómo se hace este ejercicio aplicando la regla de la cadena? No todos los ejercicios son convenientes hacerlo por regla de la cadena. Este es uno de ellos. Recuerde que en la escritura nosotros tenemos 3 x a la menos 1 elevado a la 14. Si yo aplico la regla de la cadena, significa que en primer lugar voy a derivar la potencia. Cuando derivo la potencia, la base solo se va a escribir. Por lo tanto, esta potencia pasa a multiplicar por el coeficiente, que en este caso es 1. Vamos escribiendo nuestra derivada, nos va a quedar 14. La base la va a copiar y al exponente original le va a reducir una unidad. Luego de haber derivado la potencia, ahora va a derivar la base. Cuando deriva la base, no toma en cuenta la potencia original, solo deriva 3x a la menos 1. Y aquí usted va a tener menos 1 por 3, le va a dar menos 3. Al exponente original le resta 1 y le va a quedar menos 2. Observe, menos 1 por 3 le da menos 3 y menos 1 le queda menos 2. Y esta es la derivada. Usted dirá, pero esta respuesta no es igual a esta respuesta. Pues realmente sí son iguales. Lo que tiene de diferente es su escritura.
Usted tiene que tener la capacidad o la competencia para escribir su respuesta de esta forma, pero en un momento dado para escribirla de esta forma. Yo le aseguro y le solicito que usted haga sus pruebas, ¿verdad? Para que vea que la respuesta le va a quedar exactamente la misma que tenemos acá. Entonces repito lo que expliqué en la regla de la cadena. Primero, la potencia le reduje en una unidad. Aquí hay un error de, esto es 13, porque es 14 menos 1, 13. Entonces el 14 pasó a multiplicar y luego copié la base. Por último, derivé la base. Menos 1 por 3 quedó menos 3 y a menos 1 le resté 1, me quedó menos 2. Pues si usted hace esta operación, seguro le va a quedar exactamente la misma respuesta que tenemos acá. Yo lo invito a comprobarlo para que pueda comparar que sus respuestas son iguales. Voy a continuar con otro ejercicio. Voy a utilizar el ejercicio número 5 para seguirle explicando esto de la regla de la cadena. La regla de la cadena dice lo siguiente. Primero copiamos el ejercicio. Tenemos 1 dividido entre x al cubo menos 2x al cuadrado más 7. X al cubo menos 2x al cuadrado más 7 elevado a la 4. Perfecto. Insisto, cuando usted observe que en el numerador solo hay un número, o sea, una constante, le recomiendo no aplicar la regla del cociente. Puede hacerlo y la respuesta le va a dar exactamente igual a la que voy a obtener con la regla de la cadena. Pero aquí lo que vamos a hacer es, bueno, el 1 de coeficiente no se escribe. Vamos a escribir la base x al cubo menos 2x al cuadrado más 7. Y lo vamos a elevar a negativo 4. Y a partir de esta presentación usted va a aplicar la regla de la cadena, utilizando lo que le escribí en la parte superior, que dice, primero va a derivar, mire, acá, la potencia, la derivada de la potencia, o sea, usted va a derivar aquí negativo 4. Es como que si usted tuviera un ejercicio y igual x a la menos 4. ¿Cuál sería la derivada de y igual a x a la menos 4? Pues la derivada sería menos 4 x a la menos 5. Menos 4 x a la menos 5. Ya que la potencia pasa a multiplicar con el coeficiente 1 y se le reduce una unidad. Pues lo mismo voy a aplicar acá. Observe que en este ejercicio la base, que es la x, la copié. Exactamente voy a hacer esto. Voy a tener menos 4, va a copiar la base, no la va a derivar, la va a copiar, y al exponente original le va a restar 1 y le va a dar menos 5. La regla de la cadena dice que ahora derive la base. Entonces usted va a derivar la base, pero exclusivamente va a derivar la base. No se toma en cuenta la potencia en ese caso. Usted viene, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de menos 2x al cuadrado es menos 4x. Básicamente, ahí ya tiene usted su respuesta. Lo que vamos a hacer es simplificar un poco su presentación para escribir nuestra primera derivada. No puedo multiplicar este factor de menos 4 por esta base porque está elevado a una potencia, pero sí lo puedo multiplicar por esta base porque está elevado a la 1. Entonces yo puedo tener, siempre entre paréntesis, menos 4 por 3 le va a quedar menos 12 x al cuadrado, menos 4 por menos 4 le va a quedar 16x, y este otro factor sencillamente lo va a copiar. X a la 3 menos 2x al cuadrado más 7 elevado a la negativo 5. Y ahí tenemos la aplicación de la regla de la
cadena. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Continúo entonces haciendo un pequeño repaso. Lo primero que hice fue reescribirlo en vista que el numerador era una constante. Entonces me quedó elevado a la negativo 4. Estaba en el denominador, pasó al numerador, escribí la misma base, pero a la negativo 4. Con esta escritura comencé por derivar la potencia, que significa menos 4 por 1, menos 4. Se copia la base y a la potencia original se le resta la unidad. Y luego esa respuesta se multiplica por la derivada exclusivamente de la base. Lo que hice al final fue multiplicar esta constante menos 4 por cada uno de los términos de este factor. Este factor, x al cubo menos 2x al cuadrado más 7, la menos 5, sencillamente se copió. Procederé a resolver otro ejercicio, pero ahora que tenga una combinación como el número 8. Aquí vamos a desarrollar el problema número 8. Problema número 8 dice y igual x a la 4 x al cuadrado más 1 elevado a la 6. Confirmamos nuestra escritura y es correcta. Bien, en los primeros dos ejercicios el objetivo era enseñarle la regla de la cadena. Pero de aquí en adelante, siempre que usted vaya a encontrar en cualquier ejercicio de derivada que usted le pidan determinar esa primera derivada, lo primero que se debe preguntar es que si en la expresión hay un producto o un cociente. Si no hay producto o cociente, pregúntese si hay una potencia. Si no hubiera producto y cociente y no que lo que hubiera es una potencia, como por ejemplo en el ejercicio número 5, inmediatamente aplique la regla de la cadena. Pero si aparte de potencia tenemos un producto como es en el número 8, entonces el teorema que va a dominar todo el proceso es el teorema del producto, no de la regla de la cadena. Repito, lo primero que debe preguntarse es si hay producto o cociente. Si hay producto, comience con el teorema del producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escribir primera derivada. En la primera derivada de la regla del producto, recuerde que copiamos el primer factor exactamente igual por la derivada del segundo factor. Este es nuestro segundo factor. Pero resulta que este segundo factor está elevado a una potencia. Ahí voy a aplicar la regla de la cadena, que me dice que comienza por derivar la potencia. Vamos a poner entre paréntesis el 6, pasar a multiplicar por este coeficiente 1, va a ser 6. Voy a copiar la base, voy a restar una unidad al exponente original y lo voy a multiplicar por la derivada de la base. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Perfecto. Debo recordar que estoy en la regla del producto y por lo tanto aquí sigue un más. Regresemos un poco en lo que hemos hecho ahorita. Primero identifiqué que hay un producto. La regla del producto me dice copia el primer factor, deriva el segundo. Pero en el segundo observo que hay una potencia. Eso me indica que debo aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena comienza por derivar la potencia, que es multiplicar el 6 por el 1, me queda 6. Copiar la base exactamente y reducir su potencia en una unidad. Y luego esa respuesta multiplicarla por la derivada de la base, que está acá. Ahora vamos utilizando siempre la regla del producto que dice que copie el segundo factor. X al cuadrado más 1 elevado a la 6 por la derivada del primer factor. Bueno, este es sencillo porque es x a la 4 y su derivada va a ser 4x a la 3. Lo que usted tiene escrito en este momento ya es la respuesta de la derivada. Lo que yo voy a hacer ahora es tratar de simplificar la respuesta. Pero la respuesta de la derivada es la que tenemos presente en este momento en la pizarra.
Así que vamos a ver qué podemos hacer. Yo le recomiendo reescribir. Por ejemplo, acá usted puede multiplicar 6 por 2, le va a dar 12. También puede multiplicar x a la 4 por x y le va a dar x a la 5. Y le va a quedar x al cuadrado más 1 elevado a la 5. Perfecto. Ahí ya se redujo un poco la presentación. En el segundo término, pues más que todo es una reescritura, colocando el monomio primero. 4x al cubo, x al cuadrado más 1 elevado a la 6. Ok, observamos que tenemos dos términos. Los términos, recuerden, se separan por signo más o signo menos. Entonces aquí tenemos dos términos. ¿Sí? Aquí está, dos términos. Y observamos que en esos dos términos hay factor común. Siempre que hay factor común, obténgalo. Observo que los coeficientes 12 y 4 se pueden dividir por el mismo número, que es 4. Observo que x a la 5 y x a la 3 es factor común con mi menor exponente, x a la 3. Observo que x cuadrado más 1 es otro factor repetido y lo escribimos con el menor exponente, que va a ser 5. Esta expresión que tengo escrita en este momento se convierte en el factor común. Si en el primer término yo ya obtuve mi factor común, aquí 12 entre 4 me va a quedar 3. X a la 5 y x al cubo me va a quedar x al cuadrado. X cuadrado más 1 a la 5 ya está en el factor común. Así que del primer término solo me queda 3x al cuadrado. Signo más, el 4 ya está en el factor común, el x a la 3 ya está en el factor común, pero aquí tengo x al cuadrado más 1 a la 6 y aquí hay nada más elevado a la 5. Por lo tanto, me va a quedar un x al cuadrado más 1 elevado a la 1. ¿Qué me hace falta por terminar este ejercicio? Reducir términos semejantes. El factor común lo vuelvo a copiar exactamente igual. Y aquí puedo sumar 3x al cuadrado más 1x al cuadrado, 4x al cuadrado más 1. Y esta sería una muy buena respuesta simplificada. En derivada realmente no existe un límite predeterminado. Sencillamente usted simplifica hasta donde usted considera que se puede realizar. Simplificar al final significa escribir su respuesta generalmente más pequeña, con menos factores, con menos términos, para que sea más entendible. ¿Alguna pregunta? Hasta este momento no he trabajado con ejercicios que tengan funciones trigonométricas, así que vamos a empezar a trabajar con ejercicios que tengan funciones trigonométricas. Voy a trabajar con el número 9 y con el número 10 para explicarle lo más detallado posible esto de la regla de la cadena. Entonces vamos a empezar con el número 9, que dice y igual seno de raíz de x, creo, seno de raíz de 2x, seno de raíz cuadrada de 2x. Y el número 10, que dice y igual secante cuadrado o secante de x al cuadrado. Secante de x al cuadrado. Bueno, pero nos falta acá escribir la y, así que lo hacemos. Perfecto. Están los dos ejercicios. Ok. Primera pregunta. En el ejercicio número 9, ¿tengo un producto? ¿Sí o no? Sí, ¿Cuál sería el producto, Catherine? seno por la raíz de 2 de x. Ok, Catherine. Quiero hacerte una observación, que generalmente es una situación que en trigonometría a veces no explicamos tan detalladamente o no reforzamos. Y por eso el alumno sigue pensando que, por ejemplo, en una función que diga seno de x, ahí hay un producto. Ahí no hay un producto. Seno de x
así como está escrito, es una sola expresión. O sea, no es sen por x. No, es seno de x, una sola expresión. Como que yo dijera 7, es una sola expresión. O sea, no es que está multiplicado, por ejemplo acá, entre paréntesis, sen o seno, si quiere ponerle, por x. Esto no es cierto. Así que, por favor, la respuesta de Catherine es incorrecta, pero realmente no es la respuesta de Catherine. Es la respuesta, de aseguro que de muchos de ustedes, pensar que aquí hay un producto. Lo mismo acá. Secante de x al cuadrado es una sola expresión. No es secante por x al cuadrado. Raíz cuadrada de 2x se convierte en lo que se llama argumento. Así que por favor hagan esta rectificación, es muy importante. Repito, aquí raíz cuadrada de 2x tiene un nombre y es el argumento. O sea, es una parte de esta función trigonométrica seno, para que toda la expresión sea seno raíz cuadrada de 2x. Bien, continuando con nuestro ejercicio, siempre que haya radicales les recomiendo reescribirlo. Y aquí vamos a tener 2x elevado a la 1 medio. Perfecto. Vamos a observar que la potencia de la función seno, en este caso, que siempre se escribe en este lugar, es 1. Cuando no va escrito es 1. Si la potencia es 1, la primera parte de la regla de la cadena no la va a aplicar. O sea, me refiero a que no va a derivar la potencia. Cuando la potencia es 1, no aplique la derivada de la potencia. Pase a derivada de la base. En este caso, la base se convierte en la función trigonométrica. O sea, usted me va a derivar la función trigonométrica seno. Bueno, usted se recuerda que la función trigonométrica seno, su derivada es coseno y copia su argumento, 2x a la 1 media. Pero en la regla de la cadena le hace falta ahora derivar el argumento. Primero, mire, derivamos la función seno y el argumento lo copiamos igual. Pero ahora vamos a derivar el argumento. ¿Pero qué sucede en el argumento? Tenemos una base elevado a una potencia. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Va a ser 1 medio, copiamos la base, al exponente original le restamos 1, por la derivada de la base. La derivada de 2x es 2. Y esta es la respuesta, sin simplificar, de la derivada de esta ecuación o de esta función trigonométrica. Vamos a simplificar un poco. Vamos a tener acá, por ejemplo, el 2 con este 2 se cancela y me va a quedar, si usted quiere ponerlo en forma de radical, puede hacerlo. Por ejemplo, podría escribir coseno de 2x a la 1 medio, pues raíz cuadrada de 2x. Y acá que nos queda 2x a la menos 1 medio, puede pasarlo al denominador y ponerlo en forma radical. Siendo esta otra presentación de ese ejercicio. No es obligatorio escribirlo en forma radical. Usted tiene que tener la competencia para poderlo escribir de esta forma o sencillamente escribir coseno de 2x elevado a la 1 medio por 2x elevado a la negativa 1 medio. Esta es una presentación, así que debe tener esas capacidades porque usted no sabe cómo va a ser la escritura en la prueba virtual. Bien, observando que el tiempo pues, ha continuado, voy a trabajar con el problema número 19, seno cúbico de 5x. Vamos a escribir acá el problema 19, pero también tenemos pendiente el número 10. Y igual seno cúbico de 5x. Sí. En el problema número 10 observamos también que la potencia, acá, mire, de la función trigonométrica es 1. Por lo tanto, no va a aplicar la primera parte de la regla de la cadena de derivada de la potencia. Se va a ir a derivar secante. Bueno,
Secante es secante por tangente. Es como que usted escribiera secante. Vamos a dejar ahorita el espacio. Tangente, ¿eh? Secante por tangente. El argumento, que es x al cuadrado, lo copio igual. Pero la regla de la cadena le dice ahora que multiplique lo que escribió anteriormente por la derivada del argumento. Mi argumento es x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Sencillamente 2x. Bueno, ahí ya está su respuesta. No hay nada que hacer más que tal vez escribir 2x primero y acá secante de x al cuadrado por tangente de x al cuadrado. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Vámonos rápidamente al número 19 para que empiecen a observar una diferencia. La diferencia acá es que la potencia de la función trigonométrica no es 1, como si lo era en el número 9 y en el número 10. Pero acá no es 1. Entonces aquí se va a aplicar completamente lo que le escribí al inicio de la regla de la cadena. ¿Eso qué significa? Que usted va a empezar por derivar la potencia. O sea, 3 por el coeficiente le va a quedar 3. La base, que es seno de 5x, la copia exactamente igual. Pero al exponente original le resta 1, por lo tanto le queda 2. Aquí he derivado la potencia. ¿Mire? Como que usted tuviera y igual x al cubo. ¿Cuál es la derivada? 3x al cuadrado. ¿Mire? 3, la base, elevado al cuadrado. Es exactamente la misma regla. Continuamos acá. Ahora, ya derivé la potencia, ahora voy a derivar la base. ¿Pero cuál es mi base? Bueno, mi base en este caso es seno de 5x. Entonces voy a derivar la función trigonométrica seno. La derivada del seno es coseno. Como solo estoy derivando la función trigonométrica, el argumento cópielo. Y por último, la derivada del argumento. ¿Cuál es mi argumento en esa función? Mi argumento en esa función es 5x. Y mi derivada de 5x va a ser 5. Y ahí tiene usted su respuesta. ¿Qué podemos hacer? Pues multiplicar el 3 por el 5. Nos va a quedar 15 de seno cuadrado de 5x coseno de 5x. Si hubiera alguna identidad trigonométrica que me permitiera simplificar este ejercicio, estoy obligado a hacerlo. En este caso, no lo hay. Vamos a continuar para resolverle una buena cantidad de ejercicios. Tenemos acá ejercicios, por ejemplo, con enunciados de las secciones anteriores. Encuentre la pendiente de la recta tangente, encuentre una ecuación de la recta tangente. Recuerde que los ejercicios son hasta el número 51. Encuentre una ecuación de la recta normal y acá encuentre la derivada indicada, por ejemplo, la tercera derivada, ¿verdad? Voy a utilizar uno de los ejercicios que tenemos acá, donde está aquí. Problema 43. ¿Qué me dice? Encuentre una ecuación de la recta tangente. Así que vamos a escribir su enunciado. Encuentre una ecuación de la recta tangente. Ese es nuestro enunciado. Vamos a dejarlo todo con mayúscula acá. Encuentre una ecuación de la recta tangente. Nuestra curva es y igual x sobre x más 1 al cuadrado. Yo les recomiendo que las clases o las grabaciones de las clases, usted no se limite, si tiene tiempo por supuesto, a observar nuevamente la clase de su sección. Puede observar la clase de la sección de las 7, donde encontrará algunos problemas diferentes resueltos a los que resuelvo en la sección de las 9. Bien, ¿qué quiero que aprenda en este ejercicio número 43?
quiero que desarrolle su capacidad de lectura. No necesariamente usted tiene que aplicar la regla de la cadena porque está en la regla de la cadena. No necesariamente. Usted busque opciones y decida cuál es la más fácil para usted. Yo voy a aplicar la regla de la cadena porque ese es mi objetivo en este momento, que usted entienda la regla de la cadena. Pero aquí usted podría elevar x al cuadrado, x más 1 al cuadrado y luego aplicar la regla del cociente. Perfecto. Observamos, mire, que lo que tenemos acá es una potencia. Esta expresión que tenemos acá es la base. Entonces la regla de la cadena me dice, regla de la potencia, primero, la base se copia igual, a la potencia original le resta 1, le queda 1 por la derivada de la base. Pero ¿qué sucede en la base? Tengo un cociente. Bueno, copiamos el denominador, acá elevado al cuadrado, por la derivada del numerador, que en este caso es 1. Menos, copiamos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Básicamente, ahí tiene usted su respuesta. Dice, en el valor indicado de x, ¿sí? X igual a negativo 1/2. Yo le aconsejo que en los ejercicios donde ya le dan el valor de x, no simplifique mucho. Sencillamente sustituye ese valor de x. Entonces, por ejemplo, vaya, si yo no quiero simplificar absolutamente nada acá, yo sustituyo menos 1/2, menos 1/2 más 1. Acá vamos a tener x más 1 por 1, pues va a quedar menos 1/2 más 1, menos x por 1 va a quedar menos 1/2. Pero acá con el cuidado que hay un signo menos antes, ¿verdad? Acá. Y acá voy a tener, entre paréntesis, menos 1/2 más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que usted va a obtener aquí? La pendiente de la recta tangente. Una vez que usted ya tenga la pendiente de la recta tangente, va a encontrar el valor de y. Siempre el valor de y se obtiene sustituyendo el valor de x en la función original. Entonces acá usted va a tener negativo 1/2, negativo 1/2 más 1, todo elevado al cuadrado. Una vez que usted ya tenga el valor de y la pendiente de la recta tangente, va a utilizar la ecuación de la recta que dice y igual mx más b. Aquí usted ya va a conocer y, ya va a tener la pendiente de la recta tangente, nos dieron x igual a menos 1/2 y va a encontrar b. Una vez que haya encontrado b, vuelva a utilizar la misma ecuación, sustituye nada más el valor de la pendiente, el valor de b, y tendrá la ecuación de la recta tangente. Les dejo el ejercicio, jóvenes, para que usted pueda terminar su respuesta acá, hacer las operaciones indicadas, y aquí va a obtener un número como respuesta. Lo mismo acá, va a obtener un número como respuesta. Trabaje hasta llegar a encontrar la ecuación de la recta tangente, ya no queda mucho tiempo, y cualquier duda que usted tenga puede expresarla en el foro de consultas académicas. Jóvenes, tengan un buen día, por favor, hay que seguirnos cuidando todos. Éxitos a los que van a la prueba de vectores en este momento. Nos vemos el día lunes, si Dios lo permite.